La sala del consejo estaba llena de ruido y miedo. Representantes de... Se discutió sobre 7 especies alienígenas diferentes. Entre sí, sus voces haciendo eco. De las altas paredes de cristal. Kelvara se sentó en la esquina trasera tratando de hacer. Ella misma era pequeña. Ella era solo una archavista. No es lo suficientemente importante como para estar aquí. Pero ella. El descubrimiento los había unido a todos. Otra colonia desaparecida. Los Krillanos. El embajador anunció sus 4 brazos. Temblando. Eso hace 12 sistemas en 2 meses. Los devoradores se mueven más rápido. Ahora. Kelvara observó como el holográfico. La pantalla mostró el último desastre. Todo el planeta, que una vez fue el hogar de miles de millones de personas. Ahora solo una roca muerta, despojada de todo. Vida. Los devoradores habían comido. Todo. Cada planta, cada animal, cada persona. Incluso el ambiente era desaparecido. Nuestras flotas no pueden detenerlos. Dijo la comandante Tesella, su piel azul, palideciendo de preocupación. Perdimos 200 barcos en el sistema Korvac. 200 y nosotros. Solo destruyeron 3 de sus barcos. 3. La sala quedó en silencio. Todos. Sabía lo que esto significaba. El Galáctico. El Consejo había mantenido la paz durante 300 años. Su ejército combinado era él. La fuerza más poderosa conocida en el espacio. Pero, contra los devoradores, estaban perdiendo. Gravemente. Debemos evacuar el exterior. Colonias, alguien sugirió. Y vaya. ¿Dónde? Otra voz gritó. Ellos. Seguirán. Siempre siguen. Kilvara. Reunió su coraje y se puso de pie. Las piernas le flaqueaban. Pero tenía que hablar. Podría haber otra manera. Dijo. En silencio. La habitación no la oyó en absoluto. Primero. Lo intentó de nuevo más fuerte esta vez. Encontré algo en los archivos antiguos. La conversación se detuvo. Miles de ojos. Se giró para mirarla. Kelvara la sintió. El corazón le latía rápido, pero ella continuó. Yo estaba catalogando registros preconciliares. Documentos de antes de la alianza. Formado. Encontré archivos marcados con él. Nivel de seguridad más alto. Archivos que son. Tiene 300 años. Activó sus datos. Almohadilla y la imagen apareció en el centro de la habitación. Era un barco, pero no como cualquier barco que usara el Consejo. Fue largo y angular, cubierto con una armadura pesada. Placas. Las armas cubrían cada superficie. Con solo mirar la imagen se hizo evidente que Kelvara. Siento frío por dentro. ¿Qué es esa cosa? Alguien preguntó. Lo llamaron el pálido jinete, explicó Kelvara. Era un humano. Buque de guerra. La palabra humano causó inmediata reacción. Algunas especies se quedaron sin aliento. Otras. Silbaba o hacía sonidos de miedo. El embajador crillano realmente intervino. Hacia atrás. Los humanos están extintos. Comandante. Tesala dijo con firmeza. Desaparecieron 300. Hace años. Todo el mundo lo sabe. Sí. Kilvara estuvo de acuerdo. Pero antes de que desapareció, construyeron este barco. Y. Según estos archivos, peleó en una guerra de la que no sabemos nada. Una guerra que fue borrado de todos los registros oficiales. Sacó más documentos. Batalla. Informes, cifras de víctimas, testimonios. De los sobrevivientes. Todo había sido clasificados y escondidos. Los humanos. Luchó contra algo. Continuó. Algo que los informes llaman el predecesor. Fuera lo que fuese, casi. Destruyó todo el carenado espacial. Civilizaciones. Los humanos lo detuvieron. De alguna manera, pero el costo fue terrible. Esto es solo propaganda vieja, un Sornak. El representante interrumpió. Los humanos estaban primitivo.
Su tecnología era siglos detrás de nosotros. Todo el mundo sabe. Apenas podían salir de su propio solar sistema. Eso es lo que nos dijeron. Kelvara dijo con cuidado. Pero estos archivos cuenta una historia diferente. Dicen que Pale Rider destruyó a un enemigo entero, armada por sí sola. Un barco contra cientos. Los sobrevivientes lo llamaron un pesadilla. Dijeron que podría romperse. Planetas abiertos. Dijeron que sus armas violó las leyes de la física. Imposible. Dijeron varias voces a la vez. Kelber les mostró más documentos. Informes de los barcos krilianos, tesios, observadores, incluso militares de Sornak. Evaluaciones, todas describiendo lo mismo. Cosa. Un buque de guerra humano que no debería existir. Hacer cosas que no deberían hacerse. Posible. Después de que terminó la guerra, todo el espacio. Especies de carenado firmaron un tratado. Ella. Explicado. El tratado del silencio final. Todos los gobiernos acordaron no hablar nunca de lo sucedido. Acordaron no volver a hablar nunca más. Despiertan al jinete pálido de nuevo. Y ellos. Acordó mantenerse alejado del espacio humano. Para siempre. ¿Por qué estaríamos de acuerdo con eso? El comandante Tesala exigió. ¿Por qué nosotros? Estaban aterrorizados. Dijo Kelvara simplemente. Él. Los archivos son muy claros. Cada especie temía a los humanos después de ver lo que Pale Rider podría hacerlo. Les temíamos tanto que cuando desaparecieron, nosotros declaró todo su territorio muerto. Zona. Durante 300 años, nadie ha entrado. Espacio humano. Construimos estaciones de patrullaje para mantén a todos fuera. Creamos falsos historias sobre por qué no deberíamos ir allí, y nos esforzamos mucho por olvidarlo. La sala del consejo estaba completamente silencio ahora. Todos miraron la imagen del oscuro barco cubierto de armas. Tú eres. Diciendo que deberíamos buscar este barco. Él. El embajador kriliano dijo lentamente. Tú. Quieren que despertemos algo que nuestro. Los antepasados temían algo más que la muerte misma. Los devoradores coinciden con las descripciones de el predecesor, respondió Kelvara. Él. Las mismas tácticas, la misma biología, la misma avance imparable. Creo que son conectado de alguna manera. ¿Y si el jinete pálido los detuviste antes? Tal vez pueda detenerlos. Ellos de nuevo. O tal vez nos destruya. Alguien dijo. Tal vez. Kelvara admitió. Pero los devoradores definitivamente. Destruirnos. Tenemos semanas, quizás días, antes de que lleguen a los mundos centrales. Esto podría ser nuestra única oportunidad. El debate duró horas. Muchos querían rechazar la idea por completo. Los humanos eran desaparecido. El jinete pálido probablemente estaba destruidos o muertos. Incluso si los encontraran. ¿Cómo podrían controlarlo? ¿Y si los atacó? Pero poco a poco, a medida que más. Llegaron informes de colonias a medida que más flotas se perdieron. El consejo comenzó a cambiar. Sus mentes estaban desesperados. Ellos necesitaba un milagro. Finalmente, el comandante Tesala se puso de pie. Yo guiaré a la expedición a la zona muerta. Ella. Anunciado. Buscaremos el barco. Pero si lo encontramos, aunque sea la mitad de, por muy peligroso que afirmen estos informes, quiero plena autoridad para destruirlo si necesario. El consejo votó. Fue cerca, pero la decisión estaba tomada. Ellos enviaría un equipo al espacio humano para busca al jinete pálido. Kelvar estaba. Se le ordenó unirse a la expedición. Ella encontró los archivos para que ella ayudara a buscarlos. Para el barco. Se sintió honrada y aterrorizada. Toda su vida había oído historias sobre la zona muerta. Niños. Nos dijeron que allí vivían fantasmas,
¿Qué? Los barcos que entraron nunca regresaron. Eso. Los humanos habían dejado trampas y armas. Detrás. Ella empacó sus cosas esa noche, preparándose para el viaje. En ella. Cuartos, revisó los archivos uno. Más tiempo. Había un documento que ella no había compartido con el consejo. Una final. Mensaje de un capitán humano grabado. Justo antes de que los humanos desaparecieran. Él. La cara del capitán apareció en su pantalla. Parecía cansado y triste. Si estás viendo esto, entonces los devoradores tienen. Regresó, dijo. Esperamos que este día nunca vendría. Pagamos todo para detenerlos antes, pero sabíamos que podrían. Regresa. Entonces, dejamos al jinete pálido, durmiendo en la oscuridad, esperando. Rezo. No necesitas despertarlo nunca. Te lo ruego. Nunca tendremos que ver en qué nos convertimos para salvarnos. Todos ustedes. Pero si no tienen elección, sí. Estás lo suficientemente desesperado como para buscarlo. Monstruo que hemos creado. Entonces sigue estos coordenadas, y que los dioses que tú quieras cree en perdonarnos por lo que construimos. El mensaje terminó con una serie de números, coordenadas a una ubicación profunda. En la zona muerta. Kilvara salvó él. Coordenadas de sus archivos personales. Mañana comenzarían el viaje al espacio humano. Mañana lo harían. Busca una leyenda que todos temía. Miró una última vez al imagen del escritor pálido. En él, en la oscuridad de su habitación, casi parecía como si el barco la estuviera mirando. El buque de investigación Wandering Hope cruzó a la zona muerta exactamente 7 días después de dejar el espacio concejal. Kelvara se quedó en el puente, observando cómo los marcadores de límites desaparecieron detrás. Ellos, grandes muchachos de advertencia, flotaban en espacio, sus luces parpadeando en rojo. Zona de cuarentena, no entrar, dicen. Dicho en 12 idiomas diferentes. El comandante Tesiala ignoró las advertencias y ordenó al barco avanzar. La tripulación era pequeño, solo 30 personas de diferentes especies, científicos, soldados, ingenieros, todos voluntarios que sabían que podría no volver. Primera colonia humana. Detectado, el oficial de navegación. Anunciado. Planeta designado como nuevo. Tierra. Distancia 2 horas luz. Ellos. Saltó al planeta y encontró algo extraño. La colonia estaba completamente intacto. Los edificios permanecieron intactos. Las calles estaban limpias, pero no había gente, ningún cuerpo, ninguna señal de lucha. Todos se habían ido. Es como si todos desaparecieron al mismo tiempo, dijo el doctor Vaughan, líder de la expedición. Científico. Estaba examinando lecturas. Desde la superficie. El soporte vital aún estaba funcionando hasta que las celdas de energía se agotaron. Hace un siglo. La comida se dejaba en las mesas. Los juguetes de los niños fueron abandonados en él. A mitad de los juegos. Exploraron 6 más colonias durante la próxima semana. Todos. Era el mismo, perfectamente conservado, pero vacío. Los humanos no habían sido asesinados o evacuados. Simplemente habían desaparecido. Kelvara lo encontró profundamente perturbador. Ella caminó por casas vacías el cuarto día. Mundo Colonia, viendo fotos de humanos. Familias en las paredes. Parecían felices. En las fotos. Normal, no como la gente. Que estaban a punto de desaparecer de la existencia. Encontré algo llamado Teniente Core, uno de los oficiales de seguridad. Él estaba de pie en lo que parecía un edificio gubernamental. En la pared había un mensaje pintado en letras grandes. La pintura estaba vieja y descolorida, pero aún así, legible. Regresa, decía en estándar galáctico. Por debajo de eso, lo mismo.
El mensaje fue escrito en idiomas humanos. Y debajo, una última línea. No. Despierta al guardián. Guardián, comandante. Tasala repitió. ¿Podrían referirse a? ¿Jinete pálido? Quizás, dijo Kelvara. O, quizás algo peor. Continuaron. Más profundamente en el espacio humano. Las colonias. Se hizo más viejo, más dañado. Encontraron señales de guerra, campos de escombros llenos de naves destruidas, tanto naves humanas como algo más, algo orgánico. Mirando y mal, el doctor Vaughan estudió los restos con cuidado. Estos humanos. Los barcos son interesantes, dijo. La tecnología es primitiva en comparación con nuestro. Sin escudos de energía, sin cuántica. Unidades, sin armas de plasma. Pero mira, esta armadura. Es increíblemente grueso. Sistemas redundantes en todas partes. Estos barcos fueron construidos para soportar daños. Y seguir luchando. Diseño estúpido. El teniente Core comentó, ¿por qué no simplemente evitar ser golpeado? Quizás no pudieron. Kelvara sugirió que tal vez su enemigo era demasiado numerosos o demasiado rápidos. Así que construyeron barcos que podrían sobrevivir a cualquier cosa. Ellos. Encontramos más evidencia de la antigua guerra. Campos enteros de asteroides que habían sido campos de batalla. Firmas de armas que tenían siglos de antigüedad pero aún eran detectables. Y siempre restos de naves humanas mezclados con restos de algo más. Estoy analizando los restos del enemigo. Dr. Borne anunció un día. El orgánico. Los componentes coinciden con los devoradores. No, exactamente, pero bastante cerca. Como si fueran relacionados de alguna manera. Todos en el puente. Sentí un escalofrío al oír esas palabras. Si los humanos habían luchado contra una versión temprana de los devoradores, y si hubieran ganado, entonces, tal vez el jinete pálido realmente podría salvar a ellos. 2 semanas después de comenzar su búsqueda, encontraron una estación militar humana abandonada. Todavía estaba parcialmente encendido, funcionando. Sistemas de respaldo que de alguna manera habían durado 3 siglos. Kelvara y un pequeño equipo subieron a bordo para buscar información. La estación estaba oscuro y frío. Sus luces atravesaban la oscuridad mientras flotaban a través de pasillos vacíos. Encontraron el control. Habitación eventualmente. Computadora antigua. Las terminales se alineaban en las paredes, la mayoría de ellas muerto, pero una terminal todavía tenía energía. Kelvara conectó su panel de datos y descargó todo lo que pudo encontrar. La mayoría de los archivos estaban dañados, pero logré recuperar algo de navegación. Datos. Tengo las últimas coordenadas conocidas. Para el jinete pálido, anunció, con entusiasmo. Estaba estacionado cerca de un punto rojo. Estrella enana en el sector terminal. Allí. Hay un denso campo de asteroides allí que podría esconder un barco. Comandante Tasala ordenó un cambio de rumbo inmediato. Tardó 3 días en llegar a la terminal. Sector. Cuando llegaron, encontraron la enana roja exactamente donde debería ser, y a su alrededor había un asteroide. Campo tan espeso que parecía un muro de roca. Escaneando. El oficial del sensor dijo. Estoy detectando miles de asteroides. Algunas son enormes, del tamaño de lunas. La búsqueda llevará semanas. No tenemos semanas, dijo. El comandante respondió, usa el secreto humano. Coordenadas de la estación. Ellos. Navegó con cuidado a través del asteroide. Campo, siguiendo las coordenadas. Exactamente. Vice casi chocaron con rocas giratorias. Una vez tuvieron que hacer estallar una pequeño asteroide que estaba en su camino. Entonces de repente lo encontraron. El asteroide al que se acercaban no era un asteroide en absoluto. Era una nave,
El barco más grande que ninguno de ellos había visto jamás. De 3 kilómetros de largo, angular y de aspecto brutal. Su casco estaba cubierto con una placa de blindaje, que había sido pintado para parecer una roca. Alguien había hecho un gran esfuerzo para camuflarlo. ¿De verdad es solo eso? Sentado aquí al aire libre. Teniente, Core preguntó con incredulidad. Está escondido. A plena vista, dijo el doctor Vaughan. Con admiración. Brillante, en realidad. ¿Quién buscaría un buque de guerra en un asteroide? ¿Campo? Y la pintura lo hace mimetizarse. En perfecto estado. La esperanza errante se movió. Más cerca. A medida que se acercaban, podían ver daños en el casco del barco. Explosión. Marcas, armadura derretida, secciones enteras, que habían sido reparados con diferentes materiales. El barco había visto pesados. Combate. No detecto ningún poder. Firmas, informó el oficial del sensor. Tampoco hay señales de vida. La nave parece estar completamente muerto. Mira todos esos puertos de armas, alguien susurró. Allí. Debían ser cientos. Era cierto. El barco estaba repleto de armas. Enormes. Cañones, tubos de misiles, dispositivos extraños. No pudieron identificar cada superficie. Parecía diseñado para matar. Allí en él, a un lado, Kelvar señaló el nombre. Ellos. Amplió la imagen. Las letras fueron talladas. En la armadura, desgastada pero aún legible. Escritor pálido de la UNC. Estados Unidos. Comando Espacial de las Naciones. Kelvara. Traducido. Ese era el ejército humano. Organización. El comandante Tesales miró fijamente el barco. Por un largo momento. Kelvara pudo ver miedo en sus ojos. Habían encontrado él. Leyenda. La pesadilla. La más temida. Nave de guerra en la galaxia. Prepara una. Equipo de abordaje. El comandante finalmente dijo. Necesitamos entrar y ver si todo sigue funcionando. Comandante, ¿está usted seguro? Preguntó el doctor Vaughan. No lo sabemos. Saber qué hay ahí. Podría haber trampas o armas que se activan automáticamente. O vinimos aquí a buscar esta nave. Teala interrumpió. Ahora nosotros lo encontramos. Debemos al menos intentarlo. Entender a qué nos enfrentamos. El equipo de abordaje se reunió en la esclusa de aire. Kelvara insistió en ir con ellos incluso. Aunque ella no era soldado. El comandante aceptó a regañadientes. Volaron a través del espacio vacío entre los barcos y pequeñas lanzaderas. El jinete pálido creció, cada vez más grandes a medida que se acercaban. Arriba, cerca, era aún más aterrador. La armadura estaba llena de cicatrices y hoyos. Innumerables batallas. Algunos puertos de armas. En realidad fueron quemados, destruidos desde el interior. Encontraron una bahía de atraque en el costado del barco. Las puertas estaban cerradas. Pero no estaban cerrados. Con algo de esfuerzo, los forzó a abrirse y voló adentro. La bahía era enorme, diseñada para albergar docenas de naves más pequeñas, pero fue vacío ahora. Sus luces mostraban polvo, flotando en el vacío sin ser molestado por siglos. Sellando las puertas de la bahía, anunció uno de los ingenieros. Lo haré. Intentar restaurar la atmósfera. Tomó un hora, pero al final tenían respiración. Aire en la bahía de atraque. Quitaron sus cascos con cautela, probándola. El aire estaba viciado y frío, pero respirable. Se adentraron más en el barco. Los pasillos eran estrechos y estrecho en comparación con los barcos modernos. Todo fue diseñado para funcionar. No era comodidad. Las paredes eran de metal desnudo, pintado de un color gris opaco. Encontraron el primer cuerpo en un cruce de pasillos, un
Humano todavía vistiendo un viejo uniforme militar. Uniforme. El cuerpo fue preservado. Perfectamente en el ambiente frío y seco. Del barco muerto. El humano había muerto en su puesto, un arma todavía en sus manos. Él está vigilando esta intersección. El teniente Core observó, como si estuviera esperando un ataque desde dentro del barco. Encontraron más cuerpos a medida que explorado. Decenas de ellos, todos murieron en sus posiciones, algunas en paneles de control, algunos en puestos de armas, otros en posiciones defensivas y pasillos. ¿Qué? ¿Los mató?, preguntó el comandante Tesala. El doctor Vaughan examinó varios cuerpos. No se encuentran heridas ni signos de enfermedad. Simplemente dejaron de vivir por completo. Al mismo tiempo, creo que fue profundamente inquietante. El barco parecía una tumba. Lugar donde personas valientes habían muerto por razón por la que nadie la entendió. Datos de Kelvar. El pad de repente emitió un pitido. Estoy detectando un terminal de computadora cercana que todavía tiene poder, dijo. De esta manera, siguieron ella a una gran puerta marcada comando. Centro de información. Dentro encontraron paredes cubiertas con pantallas de ordenador y paneles de control. La mayoría estaban muertos, pero 3 terminales mostraron luces tenues. Ayúdame a acceder a la computadora principal. Kelvara les dijo a los ingenieros. Ellos trabajaron juntos, conectando cables y enrutamiento de energía desde su dispositivo portátil. Generadores. Poco a poco, las computadoras llegaron a la vida. Las pantallas parpadearon y texto mostrado en idiomas humanos. Kelvara activó su traductor y comenzó a leer. Lo que encontró la hizo. La sangre se heló. Los archivos de la computadora estaban muy dañados. Pero Kelvara logró reconstruirlo. Fragmentos de información. Lo que leyó le hizo temblar las manos. Los humanos no solo lucharon contra el predecesor, dijo en voz baja al otros. Lucharon hasta la extinción. Cada ser humano en la galaxia participó en la batalla final. En pantallas, se reprodujeron archivos de video corruptos. Kelvara vio flotas de miles de humanos. Todos los barcos convergiendo en un solo lugar. Ella vio planetas siendo evacuados. Ella vio humanos despidiéndose de sus familias. Sabían que iban a morir, dijo el doctor. Vaughan dijo, mirando por encima de su hombro. Este fue un sacrificio planeado. La comandante Teala miró las pantallas. Con creciente horror. Porque las especies eligen la extinción. Porque su predecesor habría destruido todo, respondió Kelvara. Ella sacó otro archivo. Mira esto. Informes de batalla de las otras especies. Los crillanos perdieron el 90% de sus población. La Confederación Tesiana fue casi aniquilado. El Sornak tuvo que abandonar su mundo natal. Todos estaban perdiendo. Los archivos mostraron el alcance de el desastre. El predecesor había sido consumiendo la galaxia sistema por sistema. Nada podía detenerlo. Las armas estaban inútil. Las flotas fueron destruidas. Entero. Las civilizaciones estaban al borde de extinción. Entonces los humanos descubrieron algo. Kelvara continuó leyendo. Encontraron una manera de hacerle daño. Predecesor, pero el método requerido. Lo llamaron segador de protocolo. Y para activarlo, cada ser humano tenía que hacerlo. Voluntario. ¿Voluntario para qué? El teniente Core preguntó. Kelvara no pudo. Encuentra esos archivos. Estaban dañados. Más allá de la recuperación. Pero ella encontró referencias al jinete pálido por todas partes. Este barco había sido central para el protocolo. Ripe. Esta nave había sido la de la humanidad. Arma final. Exploraron más profundamente. El buque. Encontraron la enfermería. Todavía lleno de suministros,
el arsenal, todavía lleno de extraños humanos. Armas, los cuartos de la tripulación donde las pertenencias personales todavía estaban en las literas. En una habitación encontraron una pared cubierta, con fotografías, cientos de imágenes, de humanos, hombres, mujeres, niños, todos, sonriendo a la cámara. ¿Qué es esto? El comandante Tesala preguntó. Están, familias, creo, dijo Kelvara suavemente. La tripulación guardaba fotografías de todas las personas que conocían. Estaban luchando. Hizo que los humanos sentirse real de una manera que los archivos históricos nunca podrían. Estos no eran monstruos ni guerreros legendarios. Eran personas que amaban a sus familias y querían protégelos. Encontraron el puente. Finalmente, era una gran sala circular, lleno de estaciones de control. La silla del capitán estaba en el centro, elevado por encima de los demás, y en la silla estaba sentado un cuerpo, un humano que llevaba un uniforme de oficial. El capitán había muerto, en su puesto al igual que su tripulación. En pantalla de vista principal, un mensaje quedó congelado. Protocol RIPE inició a todos. Ha sido un honor. Necesitamos acceder a la núcleo principal de la computadora, dijo Kelvara. Debería estar debajo del puente en la mayor parte protegida del barco. Encontraron el pozo de acceso y bajé varios niveles. El núcleo de la computadora era una enorme sala llena de procesamiento, unidades y almacenamiento de datos. También fue solo una parte del barco sigue recibiendo energía de algún lugar. Hay un respaldo. Fuente de energía. Uno de los ingenieros descubrieron un reactor de microfusión oculto en el centro del barco. Ha sido funcionando durante 300 años, proporcionando solo suficiente potencia para mantener el núcleo de la computadora vivo. ¿Por qué harían eso, comandante? Tesala se preguntó. Porque querían. La computadora debe esperar, dijo Kelvara. Se acercaron a la terminal principal. Ellos quería algo para sobrevivir, algo que pudieran contar su historia. Conectó su panel de datos a la terminal. Inmediatamente, la habitación se llenó de luz. Todas las pantallas se activan a la vez. Advertencia. Los mensajes aparecieron en varios idiomas. Advertencia. Se detectó acceso no autorizado. Identifícate. Kelvara casi se cae. Al revés. La voz salía de los altavoces. Por toda la sala. Se sintetizó. Pero de alguna manera sonaba cansado. Estamos. Exploradores del Consejo Galáctico. El comandante Tesala dijo con firmeza. Estamos buscando información sobre el predecesor. Necesitamos ayuda para combatir un enemigo llamado los Devoradores. Había un largo silencio. Entonces la voz habló. De nuevo. Analizando patrones vocales. Identificación de especies. Tesio, Kriliano, Vexar, otros detectados. No hay humanos. Presente. Consulta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde el apagado del sistema? 317 años. Kelvara respondió. Otra pausa. Calculando. El error no puede ser correcto. Solicitando verificación. Es correcto. Kelvara insistió. Los humanos desaparecieron. Hace 300 años. Pensábamos que tu especie se extinguió. Necesitamos tu ayuda. Los devoradores han regresado y no podemos. Deténganlos. Las luces parpadearon. Pantalla. Mostró flujos de datos que se movían demasiado rápido. Leer. El barco estaba pensando. Identidad. Confirmado. Soy Ripe. Artificial. Inteligencia de UNC Pale Rider. Táctica. Sistema de gestión de operaciones y combate. He estado en modo de espera durante 317 años, 4 meses y 9 días. Esperando. Órdenes. La voz se detuvo. Pero todos los humanos están fallecidos.
No hay nadie autorizado para darme órdenes. ¿Qué pasó con a ellos?, preguntó el comandante Tasala. ¿Dónde se fueron los humanos? Accediendo a información histórica. Archivos. Advertencia. Corrupción de datos. Detectado. Reconstruyendo a partir de los datos disponibles. Fuentes. Más pantallas parpadearon. Entonces, la IA habló de nuevo, y su voz sonaba casi triste. Protocol RIPE era el último regalo de la humanidad a la galaxia. El predecesor no pudo ser destruido por armas convencionales. Se adaptó también. Rápidamente. Se consumió demasiado rápido. Entonces, la humanidad encontró otro camino. Imágenes. Apareció en las pantallas. Kelvara vio esquemas del cerebro humano. Ella vio diagramas de redes informáticas. Ella vio algo que ella no entendía, que involucra conexiones cuánticas. Humanidad. Descubrió que el predecesor era vulnerable a un tipo específico de energía. Patrón. Ripe explicó, un patrón que solo podría generarse mediante pensamiento consciente, por el sacrificio, por la elección deliberada de una especie entera, para poner fin a su existencia física. Ellos se suicidaron, preguntó el doctor Vaughan. Horror. No muerto, transformado. La humanidad cargó su conciencia en una red masiva. Cada ser humano, jóvenes y viejos, de todas las colonias y estación. 3.000 millones de mentes uniéndose, juntos para generar un arma. Su predecesor no pudo defenderse. Las pantallas mostraron lo que sucedió después. Kelvara observó cómo la flota humana, impulsado por esta red de conciencia, atacó al predecesor. Y por primera vez lo oyeron. Realmente lo escuché. La batalla duró 6 horas. Ripe dijo que el predecesor era destruido, pero el proceso requirió la disolución completa del físico humano. Forma. Cuando terminó, la humanidad existía solo como datos, como recuerdos, como fantasmas en la red. ¿Pero por qué? Kelvar preguntó, ¿por qué harían esto? Porque alguien tuvo que hacerlo. Porque el predecesor lo haría. Han consumido todo. Todas las especies. Cada mundo. Cada posibilidad de futuro. Vida. La humanidad eligió la extinción para que otros podrían vivir. La habitación se cayó. Silencio. Todos se quedaron allí tratando de procesar lo que habían oído. Un entero. La especie se había suicidado para salvarse. Extraños, para salvar a personas que luego los olvidan y les temen. Él. Devoradores, dijo el comandante Tesala. Finalmente, están relacionados con él. ¿Predecesor? Analizando tu nave. Registros de sensores. Escaneo registrado. Procesamiento de encuentros. Ripe estaba en silencio. Por un momento. Conclusión. Devoradores. Coincidir con el biológico del predecesor. Perfil con un 97% de certeza. Son, ya sea un fragmento sobreviviente o un relacionado. Organismo. ¿Puedes detenerlos? Tesala. Preguntado. Consulta poco clara. Define parada. ¿Puede? ¿Esta nave lucha contra los devoradores? ¿Puedes? ¿Nos ayudan a destruirlos? Otro largo. Pausa. El jinete pálido fue diseñado para exactamente este propósito. Soy capaz de operaciones de combate autónomas. Sin embargo, yo requerir autorización para activar el combate. Sistemas. Solo los humanos pueden proporcionar tales autorización y todos los humanos son fallecido. Pero dijiste que todavía existen. Kelvara protestó como conciencia en un red. Pero no pueden interactuar con realidad física. Existen más allá de nuestra alcanzar. Están observando, esperando, pero no puede intervenir. Comandante Tesalia miró a los demás. ¿Qué pasaría si diéramos autorización? ¿Funcionaría? Negativo. Careces de la autoridad adecuada. Códigos.
El jinete pálido no aceptará comandos de fuentes no humanas. Esto es, un protocolo de seguridad para evitar que el barco de ser capturados y utilizados contra otros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Teala preguntó con frustración. Ripe guardó silencio durante casi un minuto completo. Luego habló. De nuevo, hay una posibilidad. Existe una anulación de emergencia en mi programación. Si determino que el predecesor ha regresado y si no hay humano, la autoridad está disponible. Estoy autorizado. Solicitar autorización a cualquier aliado. Especies. Tendrías que aceptar la totalidad. Responsabilidad de activar esto. Buque y sus sistemas de armas. ¿Qué significa? Eso significa, preguntó el doctor Vaughan nervioso. Significa que debes entender lo que se están desatando. El jinete pálido no es un buque de guerra normal. Sus armas eran diseñado para luchar contra un enemigo que podría no ser asesinados por medios convencionales. Algunas de estas armas son inquietantes. La humanidad construyó esta nave para que fuera la más cosa aterradora en la galaxia porque a veces el miedo es lo más efectivo. Arma. Las pantallas mostraban el arma del barco. Sistemas. Kelvara se quedó mirando él. Especificaciones con creciente horror. Misa. Aceleradores que podrían atravesar planetas enteros. Misiles que podrían fase a través de la materia sólida. Algo llamado el caballero largo que era clasificado por encima de cada nivel de seguridad. Si lo activo, continuó Ripe, lo haré. Utilizar todos los métodos necesarios para destruir los devoradores. Priorizaré la eficacia por encima de la ética. Haré decisiones que usted puede encontrar inaceptable, pero ganaré. Eso es lo que fui diseñado para hacer. Comandante. Tesala miró a su tripulación. Necesitamos. Entonces discutamos esto en privado. La transformación del jinete pálido tomó 6 horas, tal como Ripe había prometido. Kelvara observó desde el puente como los muertos. Los sistemas cobraron vida uno a uno. Luces. Parpadeaba en los pasillos que habían sido oscuro durante siglos. Puertos de armas abiertos. Con sonidos chirriantes de metal contra metal. Los enormes motores comenzaron a brillar generando energía. Todos los sistemas primarios. Operativo. Ripe anunció el arma. Sistemas a plena capacidad. Defensivo. Escudos en línea. Propulsión nominal. El Pale Rider está listo para el combate. El comandante Tesala recibió una llamada urgente. Mensaje del Consejo Galáctico. Los devoradores habían atravesado línea defensiva en el sistema Korvac. Ahora se estaban moviendo hacia el núcleo. Mundos. El Consejo estaba evacuando 3 planetas enteros. Necesitamos irnos. Inmediatamente, dijo. Negativo. Ripe respondió, la esperanza errante es demasiado lento. Recomiendo transferir todo personal a esta embarcación. El jinete pálido puede llegar a la zona de batalla en 4 horas. Rápidamente trasladaron a todos de su nave al jinete pálido. La nave humana era lo suficientemente grande como para contenerlos a todos. Espacio de sobra. Kelvara se encontró asignado al puente, ayudando a Ripe. Procesar datos tácticos. El salto a la zona de batalla no se parecía a nada que hubiera visto antes. Experimentado. Los barcos modernos utilizan tecnología cuántica. Conduce que los saltos se sienten suaves y fácil. El jinete pálido usó un viejo sistema que era más duro, pero de alguna manera más rápido. Sintió como si el barco fuera desgarrando el espacio mismo. Cuando ellos llegaron y encontraron el caos. El Consejo. La línea defensiva final se estaba derrumbando. Cientos de barcos estaban luchando desesperadamente contra miles de naves devoradoras. Las explosiones iluminaron oscuridad. Los barcos de ambos lados murieron cada segundo.
Este es el comandante Tasala del UNC Pale Rider. Tasala transmitió en todos canales. Fuerzas del Consejo Galáctico, nosotros estamos aquí para ayudarte. Repito, estamos aquí para ayudar. La respuesta fue inmediata. Pánico. Embarcación desconocida. Identificar. Tú mismo. Se exigieron varios barcos. Caída. Atrás. Retrocede. Es la nave humana. Alguien gritó. Todos los barcos se retiran. Sector 7. Un almirante ordenó. Repito. Evacuar el sector 7 inmediatamente. La flota del Consejo se dispersó. Los barcos huyeron. En todas direcciones. Incluso los barcos que se suponía que sus aliados corrían. Abandonando el miedo. Línea de batalla. El teniente Core dijo en incredulidad. Tienen más miedo de nosotros que los devoradores. Esperado. Segador. Comentó. Los registros históricos muestran esto. Fue una reacción común a la Pale. La presencia del jinete. Es tácticamente ventajoso. Limpiar el campo de batalla. Reduce la posibilidad de bajas aliadas. Los devoradores no huyeron. Sus naves, en cambio, se volvió hacia el jinete pálido, detectando nuevas presas. Miles de orgánicos. Los barcos que los observaban aceleraron hacia ellos. Protocolos de combate atractivos, Ripe. Anunció con calma. Analizando al enemigo. Formación. Identificación de objetivos prioritarios. Calcular el patrón de compromiso óptimo. Las pantallas del puente mostraban datos tácticos, que Calvara apenas podía seguir. Segador. Estaba procesando información más rápido que cualquier mente viva podría lograrlo. Identificó puntos débiles en el enemigo. Formación. Predijo sus movimientos. Y planeó 17 pasos por delante. Armas. Libre, dijo Ripe. Comienza la carrera de ataque. El jinete pálido aceleró directamente hacia el centro de la flota devoradora. Todo el instinto le decía a Kelvara que esto era suicidio, pero Ripe sabía lo que era haciendo. Las primeras armas en disparar fueron los aceleradores de masa, magnéticos masivos. Las bobinas lanzaron balas de metal a una velocidad increíble. Velocidades. Pero estas no eran normales. Proyectiles. A medida que viajaban, el espacio. Parecía que la propia Tierra se curvaba alrededor de ellos. Distorsión temporal. Ripe explicó que los proyectiles crean pequeños campos de dilatación del tiempo. Naves enemigas. Experimente varios segundos de tiempo acelerado mientras todo lo demás permanece normal. Envejecen rápidamente y desgarrarse. Kelvara observó. Con horror, los barcos devoradores simplemente cayeron. Aparte, sus cáscaras orgánicas se marchitaron y murió como si hubieran pasado siglos en segundos. Lanzamiento de misiles Harbinger. Ripe continuó. Rayas brillantes de la luz salió de los tubos de misiles de la nave. Pero estos misiles hicieron algo imposible. Salieron gradualmente del espacio normal y reaparecieron dentro de naves enemigas. Ignoró por completo los escudos y armaduras. Cientos de naves devoradoras explotaron desde dentro. ¿Cómo estás haciendo esto? Doctor. Vaughan preguntó en estado de shock. Cuántico. Tecnología de tunelización, respondió Ripe. La humanidad descubrió cómo forzar la materia a través de las lagunas de la realidad. Es inestable y peligroso, pero efectivo. Los devoradores presionaron su ataque, pero Ripe siempre iba un paso por delante. La IA predijo sus movimientos perfectamente. Cuando intentaron rodear la zona de desierto. Jinete, el barco ya estaba en movimiento. De la trampa. Cuando concentraron el fuego. En una sección, los escudos ya estaban. Reforzado allí. Luchas como puedes. Veo el futuro, dijo Kelvara. Negativo. Calculo matrices de probabilidad más rápido que las mentes biológicas pueden procesar el miedo. Respuestas. Esto da la apariencia de
Precognición. Pero Ripe estaba haciendo más que simplemente luchar eficientemente. Fue luchando de una manera diseñada para aterrorizar. Los altavoces externos del barco se activaron, transmitiendo sonido al espacio. Música comenzó a sonar. Viejas canciones de guerra humana se sentaron. En el encantamiento. Los devoradores no pudieron escucharlo en el vacío, pero los sobrevivientes. Los barcos del Consejo podrían. ¿Por qué estás jugando? ¿Música? Preguntó el comandante Tesala. Guerra psicológica, explicó Ripe. Otras especies están observando esta batalla. Necesitan ver al jinete pálido como algo más que un barco. Necesitan. Lo veo como un presagio. Como la muerte misma. También se estaban difundiendo imágenes. Imágenes de animales terrestres extintos. Tigres, lobos, osos, depredadores de largo. Muerto, pero preservado en la humanidad. Memoria. El mensaje fue claro. Podemos ser. Se han ido, pero seguimos siendo peligrosos. Los devoradores comenzaron a cambiar su comportamiento. Dejaron de atacar en grupos organizados. Los barcos comenzaron a romperse. Formación, huyendo en direcciones aleatorias. Ripe les había dado miedo. Enemigo. Formación colapsando. La IA informó. Están exhibiendo animales de presa. Comportamiento. Esta es la primera vez. Los devoradores se han retirado en registros. Historia. Lo hiciste. Teniente Core. Dijo con asombro. Realmente lo hiciste. Correr. Negativo. Les hice tener miedo. El miedo es más útil que la muerte. El enemigo destruido simplemente desaparece. El enemigo asustado difundió historias. Historias. Hacer dudar a los futuros enemigos. La batalla continuó durante 3 horas más. El pálido. Rider destruyó más de 400 devoradores. Buques. Ni un solo disparo impactó en sus escudos. Ripe luchó con perfección. Precisión, nunca desperdiciando energía. Nunca. Cometer errores. La flota del Consejo Superviviente observó desde una distancia segura. Kelvara interceptó algunos de sus comunicaciones. Los almirantes estaban discutiendo sobre si atacar la zona Pale. Jinete después de terminar con él. Devoradores. El miedo y la gratitud lucharon en sus voces. Nos temen más que a los enemigo, dijo Kelvara en voz baja. Correcto. Ripe estuvo de acuerdo. La humanidad lo entendió. Pasaría. El jinete pálido era diseñado para ser temido. Un aliado que inspira terror sigue siendo útil. Quizás más útil que uno que inspira consuelo. Finalmente, los devoradores se rompieron. Completamente. Los barcos supervivientes saltaron a más velocidad que la luz y huyó. La batalla había terminado. Victoria lograda. Segador anunciado. Enemigo calculador. Vector de retirada. Interesante. ¿Qué es? ¿Interesante? Preguntó el comandante Tesala. Los devoradores no huyen al azar. Están regresando a un centro. Ubicación. Siguiendo su trayectoria. Pueden calcular su punto de origen. Una estrella. El mapa apareció en la pantalla principal. Un rojo. Línea trazada hacia atrás desde la batalla. Zona a través de varios sistemas hasta el final. Hasta el borde del espacio conocido. Allí, dijo Ripe, marcando una ubicación. Los devoradores vienen de una región que nosotros, designado como la oscuridad lejana. La humanidad envió exploradores allí antes de que terminara la guerra. Detectaron una anomalía masiva pero no se pudo investigar antes del protocolo. Se inició Ripe. ¿Una anomalía masiva? El doctor Vaughan preguntó. ¿Cómo qué? Los exploradores. Lo describió como un barco mundial. Estructura artificial del tamaño de una planeta, móvil y fuertemente defendido. Sí. Los devoradores son originarios de eso. Ubicación. El barco del mundo puede ser su nido. El comandante Tasala miró el mapa.
La oscuridad total estaba a semanas de distancia. Incluso en él, la velocidad del jinete pálido estaba más allá de cualquier territorio explorado. Ir allí sería increíblemente peligroso, pero todos lo sabían. Lo que había que hacer. Ripe, dijo, puedes destruir esta nave mundial. Desconocido. Carezco de datos suficientes sobre sus defensas y capacidades. Sin embargo, fui diseñado para luchar contra lo imposible. Batallas. Mi probabilidad de éxito es más alto que cualquier otro buque en existencia. Entonces vamos allí. Tésala. Decidimos acabar con esta amenaza de forma permanente. Kelvara accedió a la computadora de la nave y comenzó a investigar el jinete pálido completo. Capacidades. Lo que encontró aterrorizada. Ella. Las armas que habían visto eran nada comparado con lo que el barco podía hacer. De verdad que sí. Encontró archivos sobre él. Lone Knight, el arma definitiva del barco. Al leer las especificaciones, ella. Entendí por qué fue clasificado arriba. Todos los niveles de seguridad. Esta arma lo hizo. No solo destruía objetivos. Destruía todo. Materia, energía, espacio. En sí. Usarlo sería como detonando un agujero negro controlado. Ripe, preguntó con cuidado. ¿Lo harás? Es necesario utilizar el caballo largo contra él. ¿Nave mundial? La probabilidad es alta. La IA. Respondido. Si el barco del mundo es él. Fuente devoradora. Será pesada. Defendido. Las armas convencionales pueden ser insuficiente, pero el daño será catastrófico para la región local de espacio. Ripe terminó por ella. Sí, él. La noche larga provoca una permanente pérdida espacial. Daños. La zona quedará inhabitable. Durante miles de años. Esto es aceptable si elimina al devorador. Amenaza permanentemente. Kelvara se dio cuenta de la terrible verdad. La humanidad había construido esto. Armas sabiendo que los haría. Monstruos. Habían creado algo tan destructivo que su uso haría. Ellos tan malos como las cosas contra las que lucharon. Pero lo habían hecho de todos modos porque, a veces, para proteger la vida, había que convertirse en muerte. El pálido el viaje a la oscuridad lejana duró 18 días. Durante ese tiempo, con el tiempo, Kelvara aprendió más sobre él. Pale Rider y sus sistemas. Pasó horas hablando con Ripe, tratando de comprender los pensamientos de la IA. ¿Lo haces? ¿Los extrañas? Preguntó un día. Él. Humanos que te crearon. Ripe guardó silencio durante un largo momento. No soy programado para sentir emociones de la manera. Los seres biológicos lo hacen. Pero yo llevo recuerdos de mi tripulación, sus esperanzas, sus miedos, sus momentos finales. Si eso califica como faltarlos, entonces sí, yo los extraño cada segundo de mi existencia. ¿Por qué te crearon? Preguntó Kelva. ¿Por qué crear una IA que pueda operar esto? ¿En barcos solos? Porque sabían que lo harían. No sobrevivirían. Necesitaban algo que podrían continuar su misión después de que se fueron. Soy el fantasma de la humanidad. Kelvara. Soy su voz hablando desde más allá de la muerte, todavía protegiendo la galaxia que amaban. Las palabras hicieron. Kelvara estaba triste. Pensó en él. Fotos en la pared de los camarotes de la tripulación. Todas esas caras sonrientes. Todas esas personas que eligieron morir por extraños. La flota del Consejo lo siguió a toda velocidad. Distancia. Cada día se unían más barcos. Cuando llegaron a la oscuridad lejana, más de 800 barcos iban detrás. El jinete pálido. Todavía no lo han hecho. Decidimos si somos aliados o enemigos. El comandante Tesala observó. Déjalos decidir después de la batalla. Ripe. Dijo. Si fallamos, la pregunta se convierte en irrelevante. Si tenemos éxito, lo aceptaré.
cualquiera que sea el juicio que emitan. Cuando ellos finalmente llegaron a la oscuridad lejana, encontré algo que desafiaba la creencia. La nave mundial devorador era enorme más allá. Imaginación. Era más grande que la mayoría. Lunas. Una esfera de materia orgánica y material mecánico fusionado. Miles de naves devoradoras invadieron el lugar. A su alrededor como insectos alrededor de una colmena. Analizando el objetivo, Ripe dijo, el mundo. El barco contiene aproximadamente 4 millones. Buques enemigos en diversas etapas de construcción. También está generando nuevos devoradores de materia prima cosechada de los alimentos consumidos. Planetas. Esto no es solo su base. Es su fábrica y su lugar de nacimiento. ¿Puedes destruirlo?, preguntó el Dr. Vaughan. Aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Sí, pero lo hará. Requiere el caballo largo. Nada más. Tiene suficiente poder para penetrar el núcleo de la nave mundial. El comandante Tala miró. En la exhibición táctica. El devorador. La flota ya se estaba moviendo para interceptar. Hazlo, ordenó. Termina con esto. Amenaza para siempre. El jinete pálido aceleró hacia la nave mundial. Los devoradores reconocieron la nave desde el batalla anterior y atacó con furia desesperada. Miles de embarcaciones los rodearon, disparando todas las armas. Ellos poseían, pero Ripe había planeado. Para ello, la IA ejecutó un ataque. Patrón tan complejo que Kelvara podría. Apenas lo seguí. El barco giró y, retorcido a través del espacio, sin permanecer nunca en una posición por más de un segundo. Las armas se dispararon en todas direcciones, cada una. Disparo perfectamente calculado. Presagio. Misiles fuera, anunció Ripe. Aparecieron extraños misiles en fase en el interior. Barcos enemigos en toda la flota. Las explosiones florecieron en la oscuridad como flores mortales. La flota del Consejo llegó y comenzó a enfrentarse a los devoradores. Desde el otro lado, con el jinete pálido, atrayendo la mayor parte de la atención del enemigo, los barcos del Consejo podrían luchar más efectivamente. Por primera vez, ellos estaban trabajando juntos. Pero había demasiados devoradores. Incluso con ambos flotas luchando, no pudieron destruir. Todos ellos con la suficiente rapidez. Haz algo peligroso, advirtió Ripe. Por favor, prepárense para situaciones extremas. Maniobrando. Antes de que alguien pudiera, respondió, el jinete pálido aceleró. Directamente en la parte más gruesa de la flota enemiga. Nuestro barco los rodeó. Completamente. Parecía un suicidio. Entonces, los escudos de la nave cambiaron. En lugar de bloqueando el fuego entrante, se expandieron hacia afuera como una ola. Los escudos se convirtieron un arma en sí misma, destrozando cascos enemigos. Cientos de devoradores. Los barcos fueron destruidos en segundos. Técnica de explosión de escudo. Ripe. Explicado. Nos deja vulnerables a 30 segundos mientras los escudos se recargan. Pero crea un camino claro hacia el mundo. Barco. El camino no quedaría despejado para largo. Ya se movían más devoradores. Para bloquearlos. El jinete pálido tal vez tenía 1 minuto antes de que fueran. Abrumado. Activando el caballero largo. Segador. Anunció, toda la tripulación debe evacuar. Inmediatamente. Esta arma requiere total transferencia de energía. El soporte vital se apagará. Abajo. Evacuar. Dijo el comandante Tesala. No hay tiempo. Solo dispara él. Arma. Negativo. La larga noche. Requiere 3 minutos para cargarse. La tripulación. Morir por falta de oxígeno antes de disparar. La secuencia se completa. Debe evacuar a las cápsulas de escape ahora. No nos iremos. Tú,
dijo Kilvara con firmeza. Vinimos por aquí. Lejos juntos. Terminamos esto juntos. Esto no es lógico, protestó Ripe. Tu probabilidad de supervivencia aumenta en 97% si evacuas. No nos importa. Se trata de probabilidades, dijo el teniente Core. Los demás miembros de la tripulación asintieron. Acuerdo. Ripe guardó silencio durante 3 segundos y eternidad para una IA. Entendido. Me siento honrado. Iniciando. Soporte vital de emergencia. Esto reducirá el poder del caballero largo al 83%. Eficacia. Debería seguir siendo suficiente. El barco se estremeció mientras empezaron a fluir cantidades masivas de energía. Alarma principal. Las luces. Atenuado. Kilvara sintió la temperatura disminuir rápidamente a medida que los sistemas ambientales. Tuve problemas con la potencia reducida. En él, pantalla principal, vio como una sección de la proa del barco se abrió. Algo emergió. Desde dentro. Parecía un cañón. Pero de alguna manera estaba mal. El espacio mismo parecía para doblarse alrededor de él. El caballero largo es un cañón de singularidad contenida. Ripe explicó mientras el arma cargaba. Crea un microagujero negro y proyecta en el objetivo. La singularidad consume materia durante aproximadamente 47 segundos antes de evaporarse. Con el tiempo, destruirá todo lo que hay dentro. Un radio de 200 kilómetros. ¿Y después? ¿Se evapora?, preguntó el Dr. Vaughan. La región del espacio se dañará permanentemente. Las anomalías gravitacionales persistirán durante miles de años. Los barcos no estarán capaz de navegar con seguridad por la zona. Kilvara lo entendió. Estaban a punto de dejar una cicatriz permanente en la galaxia, pero sí, salvó a todos los demás. El costo fue aceptable. Los devoradores parecían. Sentí lo que estaba pasando. Sus ataques se pusieron frenéticos. Lo tiraron todo. Estaban en el Pale Rider, intentando detener el arma de disparar. El consejo. La flota también lo vio. Aumentaron su ataques, tratando de darle al jinete pálido el tiempo que necesitaba. Barcos que habían huido desde la nave humana hace horas ahora voló frente a él, utilizando sus propios cascos como escudos. Carga completa, Ripe anunció. Despedida la larga noche. El universo gritó. Esa era la única manera. Kilvara podría describirlo. El arma. Despedido y la realidad misma parecía. Protesta. Un rayo de espacio retorcido disparó desde el cañón y golpeó al mundo. Núcleo del barco. Por un momento, nada sucedió. Entonces, una esfera perfecta de. En el punto de impacto apareció negrura. La singularidad comenzó a consumirla. El barco del mundo desde adentro hacia afuera. Los devoradores enloquecieron de pánico. Su barco disperso en todas direcciones. Abandonando la formación, abandonando tácticas, abandonando todo excepto la desesperada necesidad de huir. La singularidad se hizo más grande. Se comió el casco orgánico del barco mundial, consumiendo metal y carne por igual. Devorador. Los barcos que estaban demasiado cerca del polo fueron atraídos. Entró y fue destruido. El núcleo de la nave mundial se ha violado. Ripe informó. Total. Destrucción inminente. Todo. La estructura se derrumbó hacia adentro y fue arrastrada hacia adentro. La oscuridad hambrienta. Millones de toneladas de materia comprimida en la nada. La luz de los barcos moribundos creó una terrible belleza alrededor de la singularidad. Entonces, exactamente 47 segundos después de eso, apareció, la singularidad se evaporó. La nave mundial había desaparecido. Solo quedaban escombros. Permaneció, flotando en una región retorcida, de espacio que nunca sanaría. Objetivo. Destruida.
dijo Ripe. La flota enemiga está. Enrutamiento. Victoria lograda. El puente. La tripulación permaneció sentada en un silencio atónito. Habían. Lo hice. La amenaza del devorador terminó. La galaxia se salvó, pero el costo fue visible en cada pantalla. El área donde el barco del mundo había sido ahora un cicatriz permanente. El espacio mismo estaba roto. Allí, coordenadas que nunca podrían ser usado de nuevo. Segador. Comandante Tasala. Dijo en voz baja. ¿Cuál es tu estado? Daños críticos en múltiples sistemas. El largo caballero sobrecargó a varios conductos de energía primaria. Estoy operando al 42% de su capacidad y en descenso. Kelvara. Revisé los sensores. El jinete pálido estaba muriendo. El esfuerzo de disparar su último. El arma había roto algo fundamental. Dentro de la nave. ¿Puede ser reparado? Ella preguntó. Negativa. El daño es a mí. Sistemas centrales. Estoy experimentando una cascada. Fallos. Tiempo estimado de finalización. Cierre de 4 horas. Afuera del ayuntamiento. La flota se acercaba. Kelvara monitoreaba sus comunicaciones. Los almirantes estaban discutiendo de nuevo. Algunos querían agradecer a la jinete pálido. Otros todavía querían destruirlo antes de que pudiera amenazar cualquier otra persona. Todavía tienen miedo de nosotros, dijo amargamente el teniente Core. Que tengan miedo, respondió Ripe. Miedo. Es respeto usar ropa diferente. Recordarán hoy. Lo contarán. Historias sobre el barco humano que salvó. Ellos. Y cuando surjan amenazas futuras. Desearán que todavía estuviéramos aquí. Protegerlos. La tripulación comenzó a evacuar a las cápsulas de escape como sistemas de Ripe. Siguió fallando. Pero Kelvara se mantuvo. El puente. Ella no abandonaría la IA. Solo en sus últimas horas. ¿Por qué hiciste quedarse? Le preguntó Ripe. Alguien debería. Dad testimonio, respondió ella. Alguien. Deberías recordar lo que hiciste. No solo hoy, sino todos los días durante 300 años. Tú. Esperé solo en la oscuridad, listo para luchar. Si es necesario. Eso merece ser. Lo recordé. Gracias, dijo Ripe. Simplemente. Hablaron durante horas mientras el barco murió lentamente a su alrededor. Ripe. Historias compartidas de